a las infecciones respiratorias. ¿Qué pacientes se internan en los hospitales con IRAS? Hablamos de laringitis, hablamos de bronquiolitis y hablamos de bronconeumonía y neumonía. ¿No es cierto? Son los pacientes que van a ingresar. Cuando hablamos de infecciones respiratorias, ¿qué debemos recordar? Que el sistema respiratorio está determinado por un ingreso de la vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Donde, si hablamos de las etiologías que van a afectar a estos niños, hablamos primero de los virus. Se dice que el 70% de las patologías respiratorias es responsabilidad de los virus. Dentro de los virus que vamos a considerar de riesgo, IRAS, infecciones respiratorias, hablamos primero del rinovirus porque va a afectar la nariz. Luego hablamos del adenovirus. Luego hablamos del parainfluenza. Hablamos del influenza. Hablamos del virus sincitial respiratorio. Son los que nos deben preocupar, ¿sí? Y cuando hablamos de las bacterias, a las bacterias las consideramos probabilidad de sobreinfección. El virus inflama y la bacteria va e invade. Por eso se considera sobreinfección. Y dentro de las etiologías o dentro de las afecciones que van a dar las bacterias, las etiologías, hablamos de los estreptococos. Y dentro de los estreptococos, ¿qué es lo que determinamos? El estreptococo piógenes, que va a dar afecciones altas, el estreptococo agalactiae, que me va a dar las neumonías, y el estreptococo pneumoniae o el neumococo es el que me va a dar afecciones bajas, ¿no es cierto? Pero para que se dé la infección respiratoria, ¿qué es lo que se tiene que dar? Sintomatología obligadamente alta inicialmente para después dar la sintomatología de las vías bajas. Por lo tanto, si hablamos del sistema respiratorio, hablamos de una nariz con sus fosas nasales, hablamos de la faringe, que va a alojar en los niños mayores de 3 años a las amígdalas. Hablamos de la laringe, que va a albergar a las cuerdas bucales. Y hablamos del sistema bajo, hablamos de los bronquios. Más o menos ese es el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Para que se dé una afección respiratoria alta, hemos dicho, el virus tiene que invadir la fosa nasal, ¿no es cierto? Empieza a desarrollar mecanismos de defensa, y los mecanismos de defensa va a ser primero el movimiento ciliar. Si ingresa, a eso le vamos a llamar estornudo. Pero si no logra ser eliminado con el virus, se implanta en la mucosa nasal. La inflama la mucosa, ¿y qué nos da? Edema de mucosa. Y ese edema, ¿cómo nos va a avisar? Primero la congestión. Entonces empieza a presentar congestión nasal y finalmente, después de la congestión, la manifestación de ese edema es la secreción. Entonces hablamos de una rinorrea hialina, ¿no es cierto? Entonces, nuestro pacientito que va a tener internación, en nuestra anamnesis ya nos va a avisar que ha empezado con estos datos, ¿no es cierto? Y si se quedara ahí, simplemente sería un resfriado común, que lo trato con un tratamiento sintomático con paracetamol. Pero después de invadir y desarrollar esos mecanismos de defensa, la agente viral va migrando a la vía respiratoria baja. ¿Y cuál es el síntoma que me avisa que está afectando faringe? Tos. La tos, pero la característica aquí va a ser una tos seca, ¿no es cierto? Donde todo paciente que tenga tos seca tenga obligación de revisar orofaringe y seguramente me va a dar una faringe hiperémica. En algún momento puedo encontrar puntos purulentos. Me dices un estreptococo piógenes que está ahí ya de por medio. No vamos a pensar en difteria, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de que pueden ser puntos eritematosos o puntos purulentos que me dice que un piógenes está de por medio, ¿sí? Pero posteriormente, después de la tos, va a seguir invadiendo. Y si hablamos de invasión de vías intermedias, que es la laringe, la bacteria no me va a invadir, porque se dice que el 90% de afecciones laringeas es afección viral. ¿A quiénes les gusta la laringe? El adenovirus, al parainfluenza, el primero es el parainfluenza, sí, y el influenza y después el adeno. Entonces, a los 3 virus que les gusta es parainfluenza, influenza y el adenovirus. ¿Qué es lo que va a producir? Como consecuencia, los virus van a invadir la laringe.
que van a producir edema de cuerdas bucales, ¿ya? Y el edema de cuerdas bucales me lleva a lo que se llama disfonía. Entonces, no existe una laringitis que no tenga en su motivo de consulta disfonía. Pero dentro de la disfonía también sabemos que a medida que va progresando este edema de cuerdas bucales, me va produciendo sintomatología más grave, diferencia en la obstrucción. Entonces, es en base a esta patología que se va a identificar la tríada clásica de la afección laringe. Estamos hablando de disfonía. Como este niño estaba con tos, pasa a una tos perruna. Y como esto está empeorando el edema, empieza a producir el ruido del paso del aire. Entonces hablamos del estridor laríngeo. ¿Es inspiratorio o expiratorio? Expiratorio. ¿Cómo? Expiratorio. Ins. ¿Por qué? Ah, sí, sí. Inspiratorio, ¿no es cierto? Entonces hablamos de inspiratorio aquí. Entonces, si estoy hablando de laringitis, ya estoy identificando la tríada clásica, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como estamos hablando de que hay obstrucción, me está dando grados de obstrucción. Y eso se va a identificar con grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no es cierto? Donde un grado 1, el paciente está solamente con disfonía. El grado 2 es disfonía más estridor laringio, pero en actividad. Aquí hay disfonía más estridor laringio en reposo, y aquí hay disfonía más estridor laringio más insuficiencia respiratoria. O sea, automáticamente después de que estamos hablando de la disfonía, yo me voy a los grados de obstrucción que se va a dar. ¿Por qué? Porque después de describir estos 4 grados de obstrucción, también me permite hacer tratamiento, ¿no es cierto? Y si estamos hablando del tratamiento, voy a dividir en 2 grupos. El grado 1 y grado 2 simplemente dexametasona. Antes, seguramente en sus apuntes estaba el ibuprofeno, antes se manejaba. Actualmente en grado 1 y grado 2 solo se maneja la dexametasona a dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso. Dosis única y observación en 24 horas. Pero si el paciente está en un grado 3, es indicación de internación. Doutora, perdão, é que como eu tinha lido já a sua antiga apostila, aqui diz que para o 1 se põe ibuprofeno, No, pero ya no más. Borra eso. En los 2 grados solamente se maneja la dexametasona. En los 2. ¿Eso por qué ha cambiado? Porque de acuerdo a, no es cierto que hay protocolos clínicos que salen del ministerio, en el ex-JUMI sí se manejaba ibuprofeno y se manejaba el Ladex. Actualmente en las normas clínicas dice solamente dexametasona, no se maneja el ibuprofeno. ¿Y nebulización, doctor? La nebulización se ve en casos graves. La nebulización se hace con adrenalina en caso de que haya no progresión o empeoramiento del cuadro. ¿Ya? Entonces manejamos internación y manejamos tercer nivel, ¿sí? Y cuando consideramos la laringitis, es importante hacer el diagnóstico diferencial con una laringotraqueobronquitis. ¿Qué es la laringitis? El tercer nivel sería el tercer y cuarto. O sea, No, Tercer o nivel cuarto. es internación con dexametasona 0,5 miligramos por vía endovenosa. Y el grado 4 le das la dexametasona, pero refieres al tercer nivel porque ese niño ya se te puede asfixiar, entonces el niño posiblemente sea manejado o con intubación o con traqueostomía. Por eso se dice que el grado 4 con signos de insuficiencia respiratoria son referidos al tercer nivel. Entonces damos dexametasona y mandamos a... Claro, es que siempre tienes que estabilizar a un paciente para que enviar. Entonces ya le adelantas su dexa vía endovenosa y lo refieres. ¿Ya? ¿Sí? Dexa. Después de la 0,5, laringitis, ¿no? hablamos de la laringotraqueobronquitis. ¿Y qué es la laringotraqueobronquitis? Es la misma patología, más progresión a tráquea y más progresión a bronquios. La única diferencia es que como los bronquios cuando se inflaman empiezan a producir secreción, entonces toda esta clínica más tos productiva, más roncus, esto añadido me dice que es una laringotraqueobronquitis. Entonces va a depender de su paciente. Si solamente tiene laringitis, para ustedes va a ser laringitis. Pero si en algún momento tiene más roncus, ahí a su diagnóstico cambia. Es una laringotraqueobronquitis.
Y si su paciente está internado en segundo o tercer día, es una laringotraqueobronquitis en tratamiento. Es una laringitis en tratamiento. Entonces ahí estamos cambiando de patologías que entran dentro del componente en tratamiento. Tos productiva más hallazgo de ronchos a la ausculta pulmonar, eso ya te lleva a una laringotraqueobronquitis. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Qué tenemos que poner en nuestra anamnesis? Hemos dicho, yo no puedo poner una laringitis sin mi disfonía. Pero la mamá me va a decir, está con estridor laringio, ¿qué voy a poner en mi anamnesis? La mamá que me va a decir, estás respirando con un ruido, es lo que se llama respiración ruidosa. Entonces, hace un día presentas respiración ruidosa y dificultad para respirar, por ejemplo, lo que justifica la internación. Entonces, siempre como laringotraqueobronquitis o laringitis, mi problema es que hay una respiración ruidosa que está indicando la internación, que es el dato de gravedad que me justifica internación. Al examen físico que voy a poner, ¿en qué momento voy a poder auscultar? Puedo escuchar con el oído el estridor laringio, pero ustedes ya van a encontrar al paciente en segundo o tercer día, entonces ¿cómo van a escuchar ese estridor? Con el estetoscopio a la ausculta pulmonar. En la ausculta pulmonar se ausculta estridor laringio, ¿no es cierto? Porque ahí lo voy a poder auscultar. Leve pueden poner si es que el paciente está ya en etapa de resolución. Pero obligadamente en mi anamnesis hay disfonía, hay respiración ruidosa, esa tos seca que progresa húmeda pueden poner, pero en el examen físico sí o sí tienen que manejar la presencia de un estridor laringio, porque cuando te digan, ¿por qué has diagnosticado? Porque en mi anamnesis mi paciente tiene disfonía y en el examen físico tengo el estridor laringio. Son dos cosas que me llevan al diagnóstico de laringitis y laringotraqueobronquitis. ¿Sí? Doutora, la Dexa, ¿por cuánto tiempo? En el 1 y 2, dosis única. En la internación generalmente son 3 días. Ah, então, doutor, isso que eu estava assim, em primeiro e segundo, dexametasona 0,5, dose única. Intramuscular. Intramuscular. E terceiro? Tercero, Mismo, dexametasona pero 0,5. vía endovenosa durante 3 días. Ah, tá. Em primeiro e segundo, intramuscular. Sim. Na terceira já é V. En E por que se divide em 2 doses, doutora? ¿En qué se divide? La dexametasona No, es dosis única, en el grado 1 y grado 2. Aqui fala dividida em 2 vezes. No, dosis única es, en grado 1 y grado 2. Ainda bem que veio a aula aí, ó. E doutora, pode diferenciar laringotraqueobronquitis, la epiglotitis, quando há a posição de trípode? La epiglotitis es un diagnóstico diferencial que se hace con la laringitis, donde es una patología de etiología bacteriana, es un Haemophilus influenzae, donde es un cuadro agudo de 4 a 6 días que te lleva a un grado de obstrucción, con un síndrome febril importante, y que el cuadro clínico le permite a ese niño, para permeabilizar vía respiratoria, optar la posición de trípode. En caso de una epiglotitis tienes que tener una condición de vacunas atrasadas, porque como es el Haemophilus influenzae la causa más frecuente, si tiene vacunas al día, imposible que le dé esa patología. Pero si es que tiene vacunas retrasadas, es un cuadro de 4 a 6 horas, en ese caso tienes obligación de pedir un hemograma. Porque en el hemograma la diferencia, si es una laringitis, te dice una desviación a la derecha. Pero si con esa disfonía y esa insuficiencia respiratoria te dice una leucocitosis importante con desviación a la izquierda, te está diciendo es una epiglotitis. ¿Ya? Entra como diagnóstico diferencial. Y es una patología que ha llegado ya un poquito a segunda instancia, vamos a decir, porque como los niños están vacunados y es hemófilos, entonces ya no es feo. Antes sí era una patología grave. ¿Ya? Entonces, pero buscas estado inmunológico. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto la laringitis. ¿Qué otra patología es causa de internación? Bronquiolitis, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de bronquiolitis, lo mismo es una patología respiratoria que va a cursar con síndrome febril, porque es un virus. Va a cursar con tos seca, que va a progresar a tos productiva, ¿sí? Pero que va a tener finalmente una respiración silbante.
¿No han escuchado nunca las sibilancias que se escuchan cuando el niño está respirando? Lo que en el Brasil dice chianto, dicen, ¿no es cierto? O sea, respirando, silbando. Bueno, entonces hablamos. Entonces, como condición de mi anamnesis, tengo que tener estas tres condiciones. ¿Por qué? Porque ya está tomando bronquios. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con un paciente que tiene bronquiolitis? A ver, vamos a tener una respiración silbante, ¿ya? Y obviamente después me lleva a una insuficiencia respiratoria. Entonces, y es la insuficiencia respiratoria la causante y la justificación de la internación. ¿Qué es lo que pasa en la bronquiolitis? Si hablamos como definición, la bronquiolitis es el síndrome bronquial obstructivo del lactante, producido por el virus sincitial respiratorio, porque es el virus sincitial respiratorio el responsable. Ingresa ese virus, nos va a dar la misma sintomatología. Empieza con tos seca, después pasa a tos productiva y toma bronquios terminales. Y fisiopatológicamente, ¿qué es lo que se da? El virus sincitial respiratorio va a ingresar por los bronquios terminales. Como es un virus, va a producir inflamación, ¿no es cierto?, de los bronquios. Pero no nos olvidemos que aquí están los músculos bronquiales. Al producir la inflamación, está estimulando a la broncoconstricción, entonces empieza a disminuir el lumen con la broncoconstricción, ¿no es cierto? Entonces esto se va a aumentar. ¿Y qué es lo que produce un epitelio inflamado? Secreción. Entonces empieza a llenarse este bronquio terminal de secreción. Como se lleva, esta secreción actúa como un sistema valvular. ¿Cuál de sus momentos es más fuerte? ¿El inspiratorio o el expiratorio? A ver, ¿cuál expiratorio. Es más fuerte? Inspiratorio. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si esta secreción está en bronquio terminal, la inspiración obliga a abrir secreciones. Pero esa secreción pasa silbando, porque hay un lumen disminuido. Y cuando la expiración es más dificultosa, ¿qué es lo que hace? La secreción empieza a taponear. Entonces, la inspiración es fácil, pero pasa silbando, sibilancia, pero la expiración es cortita. Entonces, es una expiración prolongada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia? El aire entra y no puede salir por el sistema valvular que se establece a nivel de secreción. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No es cierto? Hay atrapamiento de aire porque no puede salir. Como consecuencia de ese atrapamiento se va acumulando el CO2. Esto se va a llamar la hipercapnia. Y la hipercapnia nos lleva a insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo va a alterar todo el sistema de funcionamiento del sistema respiratorio, porque como hay atrapamiento de aire, entonces esto va a llevar a un tórax en tonel, si quieren, donde, si vemos, es un tórax hiperinsuflado. Si vemos los movimientos respiratorios, están limitados, la elasticidad y la expansividad están disminuidos, porque como hay atrapamiento de aire, no le permite expandirse ese tórax, ¿no es cierto? Y si hablamos de la percusión, ¿cómo vamos a encontrar? Hay atrapamiento de aire. Está timpánico, porque hay mucho aire. ¿Y qué más vamos a auscultar? Vamos a auscultar, si bien el murmullo vesicular va a estar conservado, pero al mismo tiempo voy a escuchar voy a encontrar roncos, voy a encontrar sibilancias y voy a encontrar una expiración prolongada. Entonces, ¿qué me está diciendo? En mi anamnesis ya sé que tengo que poner un síndrome febril con tos que progresa productiva, que va a silbar la respiración y que me lleva a insuficiencia respiratoria. Esa es mi anamnesis. En el examen físico hemos dicho que los pasos semiológicos se alteran por esto y me va a dar un examen físico alterado. ¿No es cierto? Eso me va a dar anamnesis y examen físico. Para demostrar esta patología, ¿qué tengo que hacer? Pedirle una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque toda insuficiencia respiratoria se tiene que confirmar con una radiografía. Si estamos hablando de la radiografía, normalmente las costillitas eran así bonitas, ¿no es cierto? Así eran. Cuando estamos con un tórax normal. Pero si estoy hiperinsuflando, ¿qué estoy haciendo? Estoy alterando toda la estructura ósea, la parrilla costal, donde las costillas se tienen que estirar, ¿no es cierto? Y como se tienen que estirar, los espacios intercostales están más ensanchados. Como este espacio ha quedado demasiado ensanchado,
se va a querer salir del pulmón, hablamos de herniación pulmonar, ¿no es cierto? Como el diafragma teóricamente era más elevado que el lado izquierdo, esta presión va a hacer que el aplanamiento sea diafragma, va a haber aplanamiento diafragmático, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a ver esta imagen? Por el exceso de hiperclaridad va a ser una imagen negra, ¿no es cierto? Entonces, después de hablar de mi anamnesis, después de hablar de mi fisiopatología, si quieren, tengo que decir que eso se demuestra a través de una placa radiográfica donde voy a encontrar estos datos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el manejo de una bronquiolitis? Ahí me pregunto, ¿no? ¿Está con insuficiencia respiratoria o no? Porque si está aquí con insuficiencia respiratoria, está en crisis de broncoespasmo. Y si no tiene insuficiencia respiratoria, solamente tengo que establecer el mantenimiento. ¿Sí? Si el paciente está con crisis, tengo que utilizar broncodilatadores. Lo que utilizamos en el sistema es el salbutamol. Y el salbutamol, vamos a dar 2 PAP cada 15 minutos por 1 hora. Por lo tanto, son 4. Ese es el tratamiento de crisis, ¿no es cierto? Una vez que lo he sacado de la crisis, ese niño establezco mi mantenimiento, que no es más que 2 PAP. Obviamente, dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Cada 8 horas por 5 días. Son dos. 2 PAP si son niños grandes y 1 PAP si son lactantes. Si es lactantito, es 1 PAP cada 8 horas. Si es un niño grande, mayor de 2 años, son 2 PAP cada 8 horas por 5 días. ¿Sí? Entonces, en una bronquiolitis, mi forma de manejo, si es que quieren, ¿está en crisis o no está en crisis? En crisis, tratamiento de crisis. No crisis, tratamiento de mantenimiento. ¿Sí? Y obviamente, si me dicen, ¿y qué más le pedirías para demostrar etiología? El hemograma, ¿no es cierto? Donde vamos a tener una leucocitosis con desviación a la derecha, porque es un virus sincitial respiratorio. ¿Sí? Entonces, sí, uma pergunta. Eu não sei, temperatura, tosse seca, tosse produtiva. Y respiración silbante. Eu não sei o que é silvante. ¿Has escuchado algún Subiu. Sí, gracias, doctor. Entonces, en una bronquiolitis ya sabemos qué en mi anamnesis, qué en mi examen físico y cómo defiendo la patología. ¿Sí? Cuando ya estamos hablando de las patologías bajas, estamos hablando de las neumonías y bronconeumonías. Bronconeumonías y neumonías, ¿no es cierto? Entonces, si estamos... Doctora, la bronquiolitis es más para lactante. Es la bronquiolitis, es el síndrome bronquial obstructivo del lactante. En el niño grande es asma. Diferencia entre bronquiolitis y asma es edad. Lactante en el niño, en el asma en el niño grande. Etiología bronquiolitis, virus sincitial respiratorio en el niño grande, asma es alergias. Clínica es un síndrome bronquial obstructivo único, pero es predictivo del asma en el lactante. La clínica en el asma es recurrente, ¿no es cierto? Manejo, ambos se manejan con salbutamol, pero la diferencia es que en la bronquiolitis es salbutamol puro, en el asma es salbutamol con corticoides. Entonces ahí diferenciamos porque la clínica es la misma. Es obstrucción, es sibilancia, es roncos, es todo igual. Solamente manejan ¿Sí? ¿Okay? Hablamos de bronconeumonía. La bronconeumonía va igual. Estamos hablando de qué síntomas van a dar. Es un niño que puede empezar con rinorrea cristalina si quiere, con síntomas altos. Pero lo que no le puede faltar es la temperatura porque es una afección grave. Lo que no me puede faltar es la tos seca y es una tos que progresa a productiva. Porque estaba en vía alta y tomó bronquios, ¿no es cierto? Y lo que no me puede faltar es la insuficiencia respiratoria. Si estamos hablando de la bronconeumonía y definimos la bronconeumonía, es un proceso inflamatorio infeccioso de los bronquios y parénquima pulmonar con carácter multifocal. Esa es la bronconeumonía, ¿no es cierto? La neumonía es un proceso inflamatorio infeccioso del parénquima pulmonar con carácter unifocal. ¿Sí?
Cuando hablamos de etiología de las bronco y neumonías, hablamos siempre de los virus. Hablamos de la influenza, hablamos del parainfluenza, hablamos del virus sincitial respiratorio como etiología de afección pulmonar. Pero ¿cuál es la diferencia en que una neumonía viral se la va a llamar neumonía intersticial? No va a ser alveolar. En cambio, la bacteria toma el alveolo y da condensación. Entonces, el virus, si es que pedimos una radiografía, simplemente hablamos de aumento de tramo. Esa es neumonía intersticial porque toma alrededor del alveolo, el intersticio. En cambio, la neumonía bacteriana toma el alveolo, lo condensa al alveolo y da los síndromes de condensación. Esa es la diferencia entre virus y bacteria, ¿sí? Cuando hablamos de las afecciones, si estamos diciendo que en mi anamnesis voy a tener todos estos datos, ¿qué más puedo poner? La única diferencia es que en una bronconeumonía y neumonía va a tener esta clínica. La única diferencia en la neumonía, que es patología del niño grande, es el dolor en puntada de costado. La única diferencia clínica, porque ambos van a tener todo esto, ¿no es cierto? Entonces, en mi anamnesis, ¿qué pongo? Esto, ¿sí? Cuando hablamos del examen físico, ¿qué decimos? Si estamos hablando de que la bronconeumonía es de carácter multifocal y la neumonía es de carácter unifocal, entonces lo que me va a permitir el diagnóstico es la semiología, ¿no es cierto? Donde la bronconeumonía y la neumonía se van a diferenciar. Entonces hablamos de la inspección, hablamos de la palpación, hablamos de la percusión y hablamos de la auscultación. Si estamos hablando de la inspección, ¿creen que los focos pequeños van a lograr impactar en el movimiento respiratorio? No. Entonces, la inspección va a haber simetría en la bronconeumonía. En cambio, en la neumonía, ¿esta condensación será que va a permitir expandir a este pulmón? No. Entonces, vamos a tener asimetría. Porque este lado no se expande y este se expande normalmente, ¿sí? Cuando hablamos de la palpación, igual, ¿no? Vemos la elasticidad y expansibilidad y decimos, aquí va a estar la elasticidad y expansibilidad, están conservadas aquí, ¿no es cierto? Y las vibraciones vocales están normales. En cambio, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber elasticidad y expansibilidad, pero en el lugar afectado. Esto es lo que no se mueve, ¿no es cierto? Y las vibraciones vocales, ¿cómo van a estar? Aumentadas. Aumentadas, porque la condensación transmite mejor, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la percusión, la sonoridad está todo conservada en una bronconeumonía porque son focos pequeños, entonces hablamos de sonoridad conservada. Pero si hablamos de la neumonía, Matidez en el foco. matidez en el lugar afectado, ¿no es cierto? Y a la auscultación, ¿qué me va a dar en la bronconeumonía? Murmúrio vesicular conservado. Murmullo vesicular conservado, muy bien. Y estertores. Hay afección de bronquios primero. Roncos. Roncos más estertores crepitantes. Esto es lo que me está dando el diagnóstico de una bronconeumonía, ¿no es cierto? A diferencia de la neumonía, aquí el murmullo vesicular va a estar disminuido en el lugar afectado. Luego, ¿qué más encontramos? Estertores. Hay estertores crepitantes, pero localizados, perilesionados, ¿no es cierto? Y lo que no me puede faltar es el soplo tubárico. Entonces, si ustedes se fijan, al examen físico, si les toca paciente con bronconeumonía, ¿qué tienen que poner esto, no es cierto? O sea, mi semiología me comanda, porque mi anamnesis es común solamente el soplo o el dolor en puntada de costado. Después, la semiología me permite diferenciar entre lo que es una bronco y una neumonía. ¿Sí? Cuando estamos hablando, entonces ya sé qué poner en mi anamnesis, ya sé qué poner en mi examen físico. Y cuando yo tengo que defender mi bronco o neumonía, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber la etiología, ¿no es cierto? La etiología viral, ya hemos dicho que es una neumonía intersticial que no va a llevar generalmente a niños a estado de gravedad. Lo que se va a internar es una neumonía con focos de condensación, sea bronco o neumonía.
Entonces, si estamos hablando de afección alveolar que produce condensación, los agentes etiológicos de hecho van a ser bacterianos, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de estos dos, se dice que este tipo de bronconeumonía va a dar en el lactante, en el niño pequeño. En cambio, la neumonía es patología del niño grande y del adulto en edad laboral. Por eso, cuando hablamos de bronconeumonía, hablamos de los extremos de la vida, del lactante y del adulto mayor. En cambio, la neumonía es del niño grande y de la persona en edad laboral, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de etiología, va a depender de la edad porque eso determina agentes etiológicos. Entonces decimos, es el recién nacido o el neonato que va a tener un tipo de etiología. Entonces hablamos de los positivos y los negativos y positivos. Negativos y positivos. El recién nacido, ¿en qué momento se va a contaminar? El canal de parto. Cuando esté pasando por el canal del parto, haga el esfuerzo respiratorio, haga eso y meta bacterias a su sistema respiratorio. Entonces, los agentes del canal del parto van a ser la E. coli y los estreptococos A y B. Estreptococo piógenes y agalactiaca, ¿no es cierto? Entonces estamos considerando gram negativos y gram positivos, pero es canal del parto. Cuando hablamos de los niñitos que tienen de 1 a 4 meses, cuando ese niño de 4 meses todavía no ha recibido su segunda dosis de pentavalente, porque es definido el segundo paso de la pentavalente, entonces dicen no tiene protección para el hemófilos. Entonces se llaman los agentes de la comunidad. Y el hemófilos influenza es agente de la comunidad que está descrito en toda la literatura y antes de la pentavalente se considera el agente más frecuente en el menor de 5 años. Y aquí tenemos el positivo, o el estreptococo neumonía, o el neumococo, ¿no es cierto? Que se los llama los agentes de la comunidad. Y si estamos hablando de un niño de 5 meses o mayor que ya tiene la segunda dosis de pentavalente, entonces ya no hay posibilidad de que sea pseudemóvil, ya tiene 80% de protección, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Que lo único que me quedó es el estreptococo neumonía. ¿Sí? Entonces, tengo que saber, cuando me pregunten etiología bacteriana, depende de la edad. Y en la edad determinan estos agentes. Porque esta etiología me va a llevar a un tratamiento, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de tratamiento decimos, aquí estoy con gram positivos y gram negativos. Entonces, el manejo común para estos dos grupos etarios es la ampicilina a 100 miligramos kilopeso cada 6 horas, ¿no es cierto? Y la gentamicina, que es para los gram negativos, ¿no es cierto? A dosis de 5 a 7 miligramos por kilo de peso. Tiempo de internación de estos pacientes, 5 días. La gentamicina nunca se administra más de 5 días, el antibiótico, porque es nefrotóxico. Entonces, como el tratamiento de la neumonía tiene que durar 10 días, entonces después de haber hecho el tratamiento durante 5 días en paciente internado, se da alta con amoxa. Pero ¿cuál la variación de la amoxicilina como sistema público? Es que la amoxa voy a dar a 90 miligramos por kilo de peso cada 12 horas. Lo común hemos dicho, ¿no? Que la amoxicilina se da 50 kilopesos. Pero la variación en la neumonía es que se maneja como 90 miligramos kilopeso cada 12 horas hasta completar los 10 días. ¿Ya? Entonces, esto alta es para todos los grupos etarios. En este grupo manejo ampigenta. No nos olvidemos que es prima, la amoxicilina es una aminopenicilina, ¿no es cierto? Entonces continuamos con amox. Si hablamos de niños de más de 5 meses, ¿qué damos si es solamente el neumococo? ¿Cuál es el medicamento de primera línea? No, internado. Penicilina sódica. Es el único que se da a dosis de 100.000 unidades internacionales. Vamos a dar cada 6 horas por 5 días nuevamente. Independente do peso, doutor? Perdão? Independente do peso do niño? 100 miligramos. Kilo peso, 100.000 unidades internacionales por kilo de peso por 5 días. Y lo mismo, alta con amoxicilina, 90 kilopesos cada 12 horas hasta completar los 10 días. Mayores de 5 meses, adelante. En ambos, a ver, desde el recién nacido hasta los 4 meses, como son gram positivos, gram negativos, ampigenta.
5 días. Alta, amoxicilina 90 kilopesos. Mayores de 5 meses, penicilina sódica, porque el único que nos queda es el neumococo. Alta, amoxicilina 90 kilopesos hasta completar los 10 días. ¿Ya? En estos dos, el alta se da con amoxicilina. Solamente que durante la internación se diferencia ampigente y penisódica. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar con estos niños? O sea, el tratamiento de primera línea es este esquema, en base a la etiología. ¿Sí? Pero ahí, ¿qué puede pasar? Que en su historia clínica, ustedes digan, al investigar medicamentos, digan, este niño tenía tratamiento con amoxicilina o eritromicina, si quieren, o cotrimoxazol 5 días y no mejora, más bien empeora. Entonces, en esa condición de que ustedes tengan en su anamnesis uso de antibiótico, ¿qué me está diciendo? Que no está respondiendo ese agente al antibiótico común. Ese niño entra a la probabilidad de resistencia, ¿no es cierto? Si le estoy dando amoxicilina 5 días y no me ha respondido vía oral, ¿qué me está diciendo? Que está resistente y que tengo que cambiar de esquema. ¿Y cuál es el esquema para las resistencias? Cefalosporina de tercera generación. Podemos manejar cefotaxima, ceftriaxona, 100 miligramos kilopeso, cada 8 cefotaxima, cada 12 ceftriaxona, ¿no es cierto? 5 días, nuevamente. ¿Y en mi alta con qué voy a dar? No, cefixima. Tienes que respetar la misma familia. Cefixima. Cefixima, que es la cefalosporina de tercera generación bioral. Entonces vamos a dar alta con cefixima a dosis de 8 miligramos kilopeso cada 24 horas hasta completar 14 días. Porque las resistencias se manejan 14 días. ¿Sí? Pero ¿qué riesgo puedo tener? Que si su paciente, y les preguntan, ¿no? Les dicen, ¿cuál sería tu conducta ante un paciente que no te responde al esquema de primera línea? ¿Al cuánto tiempo evalúo? 72 horas. Si a las 72 horas ese paciente no te responde, ¿cuál es tu conducta? Cambio para segundo esquema. Cambio, pero antes tengo que pedirle una radiografía. Porque la radiografía me va a decir dos probabilidades. Si esta es la neumonía y esto me está aumentando, es resistente, ¿no es cierto? Entonces, ahí entran las cefalosporinas. Pero si en la radiografía me salen imágenes algodonosas, me sale neumatocele o derrame pleural, ¿qué me está diciendo? Las 3 imágenes son patognomónicas de un estafilococo. Y si es estafilococo, ¿con qué voy a manejar? ¿Vancomicina? La vancomicina se maneja como estafilococo resistente. No es de primera línea, es de segunda línea. ¿Cotrimoxazol? No, es una sola. Hablamos de oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina. La única que se da 50 kilopesos es la dicloxa. Las demás son 100 miligramos por kilo de peso. Entonces, ante una falta de respuesta, pedimos radiografía y la radiografía me define o es resistencia o es estafilococia, oxacloxa, dicloxa. Resistencia, cefalosporina de tercera generación. Entonces, en algún momento me dicen, hay que hacer un cultivo. ¿De dónde van a hacer cultivos? Si la secreción bronquial necesitaríamos una broncoscopía, y eso es quirófano y eso es sedación, o sea, son métodos demasiado agresivos. Entonces, directamente es la radiografía la que me permite hacer el seguimiento y la evaluación y el cambio de antibiótico. ¿Sí? Entonces, en una todo esto es defensa. Lo único que en su examen, en su anamnesis, tienen que tener esa progresión de tos y la insuficiencia respiratoria. No hay otro dato en la neumonía. Y en el examen físico, los pasos semiológicos para definir exactamente. Y la defensa es etiología, es clínica, es radiografía, es manejo, es resistencia, todo lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Este es un poco el resumen de lo que vamos a evaluar en la presentación. Entonces, la modalidad es que se define, ¿no es cierto? Se hace la primera vez, se hace la revisión teórica que yo he hecho, ustedes pueden